vamos a comenzar primeramente con una oración, para que sea el Espíritu de Dios el que venga a enseñarnos en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Querido Señor, te damos gracias porque tú nos hiciste a tu imagen y a tu semejanza. En esta hora, dulce Espíritu, le pedimos de manera especial que usted visite cada hogar, cada mujer, cada niña, cada joven, cada persona que esté sintonizando en este momento este programa, para que sea el Espíritu de Dios el que venga a enseñar, a abrir la mente para la comprensión profunda de su palabra, y que su Espíritu se pare aquí delante de este púlpito para poder hablar acerca de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, volvemos otra vez a leer para comenzar 2 de Corintios capítulo 5 y el verso 17. La palabra de Dios nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Antes de comenzar a trabajar en este versículo, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que vimos en el tema de ayer para poder tener el enganche con el tema de hoy. En el tema de ayer habíamos dicho que Dios te creó a ti, mujer. Dios se ocupó de ti. Dios tomó tiempo para hacerte a ti. El segundo punto que vimos es que Dios puso en ti, mujer, su imagen. El tercer punto que vimos es que imagen quería decir que Dios puso en ti su herencia, puso en ti su carácter, colocó en ti su personalidad, colocó en ti su temperamento. Eso quiere decir que tú tienes algo de la herencia divina, que tú todavía llevas algo de esa herencia, a pesar de, y ayer habíamos dicho, que la caída, el pecado, rompió, como se rompe un cristal fino, rompió esta naturaleza que compartíamos con Dios, se rompió esta voluntad perfecta que estaba en armonía con nuestro Dios, rompió este carácter que estaba puro, limpio y noble que pertenecía a Dios. Pero dijimos algo más todavía, de que Dios vino Él mismo a solucionar este problema. Y habíamos visto en Colosenses capítulo 1, el verso 5, que la palabra de Dios dice así, Colosenses capítulo 1, verso 15. La palabra de Dios vimos ayer que dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios mismo vino a solucionar el problema, dijo, aquí la imagen se rompió, esto se dañó totalmente, pero yo vengo y tomo cuidado de esto, y vengo yo mismo, el Dios del universo hecho hombre, vengo a traer de nuevo la imagen de la deidad a este mundo, para que entonces los seres humanos puedan de nuevo, mirando esta imagen, poder ser reproducidos nuevamente a la imagen originaria, la imagen de su Creador. Habíamos visto que en Hebreos capítulo 1, verso 3, la palabra de Dios, hablando de Jesús, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, por quienes fueron creadas todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Vino un Jesús y gracias a Dios que Jesús se quiso dar por nosotros para volver otra vez a mostrarnos cuál es la imagen de Dios, porque nosotros la habíamos perdido la brújula, y entonces Dios viene a traer de nuevo, a mostrarnos a través de su brújula cuál es el norte que nos dirige de nuevo a nuestro Creador.
Desde entonces, la meta, desde el mismo momento que el ser humano cae en pecado, que esta mujer hecha la imagen de Dios, destruye la imagen de Dios por querer ser igual a Dios, por querer hacer su propia voluntad, por escuchar lo que no debía escuchar, que luego más adelante lo vamos a ver en otro de estos días que estamos presentando. Vamos a ver cómo este Jesús viene y dice, aquí vengo yo a traer la imagen nuevamente. En la palabra de Dios, entonces, volviendo de nuevo, para que nos centremos en Corintios, el capítulo 2, Segunda de Corintios, el capítulo 5 y el verso 17, la palabra de Dios entonces nos dice, si alguno está en Cristo. Dijimos que este ser todopoderoso, que todo lo puede, vino a este mundo a mostrar de nuevo su imagen. Entonces dice, si alguno está en Cristo, si tu mujer, que perdiste tu imagen en el Edén, la imagen sagrada, pura, santa, noble de Dios, si perdiste el carácter puro, santo y perfecto que Dios te había dado, ahora en Cristo, si estás en Cristo, tú puedes ser de nuevo una nueva criatura. Cuando nosotros miramos la palabra criatura en el griego, nos da a entender realmente que es algo hecho de nuevo, una nueva cosa, hacer de nuevo todo, comenzar otra vez de nuevo y hacer una nueva persona. Cristo es el que trae este nuevo comienzo. Cristo es el que trae este nuevo nacimiento. Y el concepto básico del Nuevo Testamento es que esta situación original perfecta va a ser restaurada, y realmente ya fue restaurada por Dios reconciliando el mundo en Cristo. Fijémonos que siguiendo la línea de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, el verso 18 nos dice, y todo esto proviene de Dios. Es decir, que el hecho de ser una nueva criatura, de dejar que las cosas viejas queden atrás, esto dice que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Al caer esta mujer y este hombre en pecado, rompe la relación con su Creador, con su Hacedor, con la majestad del universo, con la deidad. Entonces dice que Dios reconcilia, vuelve otra vez. De nuevo, estas dos partes que perdieron la relación, vuelve otra vez a reconciliarse por Cristo. Y nos dio a nosotras también el ministerio de la reconciliación. Colosenses, capítulo 1, en el verso 20, nosotros leemos la palabra de Dios que dice así, enganchando con este versículo que recién leímos, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Es decir, entonces, que solo mediante la sangre de este Jesús, Adán y Eva, que fueron el punto de partida de la historia de la humanidad, ahora tenemos un nuevo comienzo. Si bien el final de ellos fue trágico, si bien hubo allí una tragedia en el medio, pero la meta en realidad de volver a la imagen de Dios, la meta de realmente representar a Dios, de que nuestro ser, de que nuestro carácter, de que nuestra personalidad, de que nuestro temperamento refleje las características, las cualidades de nuestro Creador, no se ha roto. Esa meta continúa. ¿Cómo continúa? Continúa realmente aceptando la sangre de Cristo. Ayer habíamos visto en Primera de Corintios, y vamos un poquitito más para seguir avanzando en el tema, en Primera de Corintios, capítulo 15, el verso
45, habíamos visto allí que dice que así está escrito y así fue hecho que el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Este Espíritu de Dios, el Jesús que traía el Espíritu de Dios, este Jesús que era Dios y hombre, iba a ser el segundo Adán para darnos a nosotros la posibilidad. Cuando nosotros vamos a Primera de Juan, vamos a leer Juan capítulo 1, no Primera de Juan, sino San Juan capítulo 1, vamos a notar allí algo grandioso que tenemos que hacer en este enganche. Juan capítulo 1, el verso 1 al 4, leamos de la palabra de Dios que nos dice así, Juan 1, 1 al 4. En el principio, ¿recuerdan que ayer hablamos de un principio? ¿Recuerdan que ayer hablamos de este Dios, de este Elohim creando? Bueno, aquí en Juan se nos dice que en ese principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el verso 14 del mismo capítulo 1 de San Juan, la palabra de Dios dice, y aquel verbo, ese verbo del principio, esa persona de Dios, ese Hijo de Dios llamado Hijo de Dios, aquel verbo se hizo carne ahora. Aquel verbo, aquel Jesús, aquella persona de la deidad, aquella persona que compone el Elohim. Dijimos que Elohim es la palabra hebrea para la palabra Dios en plural. Este Jesús, este Dios, este Elohim, ahora viene y se hace carne. Viene a hacerse carne y viene a vivir en medio de nosotros. Volvemos otra vez a leer el verso 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vino a mostrarnos a Dios. Vino a mostrarnos la imagen de Dios. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de Él, dice la palabra de Dios en el verso 16, de su plenitud todos tomamos y gracia sobre gracia. Es decir, que aquello que habíamos leído ayer en Génesis capítulo 5, verso 3, que Adán engendró un hijo a su imagen porque había caído, porque esa imagen se había roto, Jesús viene a decir entonces, aquí tú puedes nacer de nuevo. Por la caída, toda nuestra disposición a seguir la voluntad de Dios se rompió. Por el pecado, nosotros ahora voluntariamente no queremos buscar a Dios. La historia de Eva y la historia de Adán es tu historia y mi historia. Hay una herencia común que nosotras compartimos con Eva. Hay una herencia común que compartimos con esta mujer. Mañana vamos a ver más de este punto específico, de esa herencia común que compartimos como mujeres. Pero en Romanos 8:29, la palabra Dios nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en Romanos 8:29, la palabra de Dios dice así, porque a los que antes escogió, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que si tú y yo, como mujeres, compartimos la historia de Eva, estamos en este mundo, vivimos en este mundo, no elegimos estar en este mundo, no elegimos nacer, pero tú y yo ahora como mujeres estamos aquí. Si bien compartimos la misma historia, también Romanos 8:29 se aplica para nosotras. También nos predestinó para que en Cristo, para que a través de Cristo, para que a través de ese Elohim que vino a este mundo a mostrar esa imagen que se había perdido,
nosotras, tú y yo, podamos de nuevo recuperar lo que se ha perdido, recuperar un carácter santo, recuperar una personalidad pura, limpia. De mujeres degradadas, podemos llegar a ser mujeres en Cristo, nuevas criaturas, transformadas totalmente por su gracia. Porque la misma palabra de Dios, el mismo Elohim que creó los cielos y la tierra, el mismo Dios que crea los mundos, las galaxias, el universo y los soles, ese mismo Dios no ha muerto. Ese mismo Dios no se ha dormido. Ese mismo Dios es exactamente el Dios de este instante, el Dios de este momento de la historia, el Dios del siglo XXI. Y ahora, cuando tantas voces se levantan, dando imágenes de mujeres del mundo tan diferentes a lo que Dios creó en Eva, es el momento de tú y yo, mujer del siglo XXI, dar un paso hacia adelante, tomar estos versos y creer que el mismo que creó las galaxias, los cielos y el universo y todo lo que existe, también tiene el poder de volver a recrearte, de volver a reconstruirte, de volver a hacerte. ¿Cómo esto funciona? ¿Cómo es que esto puede llegar a funcionar? ¿Cómo puede ser que puedas tú y yo ser una nueva criatura? Nosotros como psicólogos, yo como psicóloga, te puedo decir que en el consultorio solamente algunas conductas pueden ser cambiadas. Nosotros los psicólogos podemos ayudar a dar herramientas, ayudar a la persona que descubre herramientas dentro de sí para solucionar algunas situaciones. Pero no hay psicólogos, no hay psiquiatras, no existe alguien que pueda decir: yo tengo la solución para que tú seas una nueva criatura. La solución es en Cristo. Por eso Pablo, cuando leemos a Pablo, generalmente estamos leyendo en sus versículos que dice lo que sea y luego dice en Cristo. Luego da otra sentencia y dice en Cristo. Porque todo es en Cristo. Y Pablo había entendido aquello. Pablo había comprendido que solo en Cristo él podía ser hecho de nuevo. Y así como Pablo lo comprendió, tú y yo hoy vamos a entender, vamos a comprender que una mujer que trasciende, que una mujer que va más allá, es una mujer no solo que en Cristo crece, sino que también en Cristo es una nueva criatura. No solo crece, sino que es transformada, es hecha de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 23. La palabra de Dios nos dice así. Capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. ¿Cómo se produce este nuevo nacimiento? Tú y yo nacimos de mamá y papá, de una simiente corruptible. Aquí dice, nacidos de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una mujer que trasciende es una mujer que sabe que en Cristo puede llegar a ser una nueva criatura. Una mujer que trasciende es una mujer que entiende que por la palabra de Dios ella puede nacer de una nueva simiente. En los días siguientes vamos a estar viendo esto de la nueva simiente. Vamos a continuar llegando a algo más psicológico, lo que significa este nuevo nacimiento, que afecta tus emociones, que afecta tus patrones mentales, que afecta tu vida completa. El nuevo nacimiento, como lo dice Juan, capítulo 1 y el verso 12, Juan, capítulo 1, verso 12, la palabra de Dios nos dice así: más a todos, es decir, más a toda aquella persona que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Tú puedes llegar a ser hecha. Hecho significa es algo que no estaba, lo tienes que construir. Hecho significa cuando hacemos, por ejemplo, una ropa, construimos un automóvil, construimos un mueble, lo tenemos que ensamblar, tenemos que trabajar en esto. ¿Cómo ensamblamos? ¿Cómo trabajamos en esta personalidad caída, en este carácter destruido? ¿Cómo tú y yo puede trabajar en esto? Aquí dice, aquí la palabra de Dios dice que los que le recibieron, es decir, volvemos otra vez, en Cristo, los que reciben a Cristo, los que creen en Cristo, les da este mismo Cristo la potestad de ser hechos hijos de Dios, de volver otra vez a tener esta imagen perdida en el Edén. Juan, capítulo 4. ¿Cómo es esta nueva criatura? ¿Cómo es este nuevo nacimiento? ¿Cómo es que esto se produce? Juan, capítulo 4, el verso 3. Son versículos que siempre se están hablando, se está leyendo de esto, porque son versículos que tienen que ver con alguna experiencia muy, muy común. La experiencia común, digo, para las personas que leen la palabra de Dios, la experiencia de Nicodemo. A Nicodemo, Dios le dijo así, vamos a leer Juan capítulo 4, verso del 3 al 8. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo. Respondiendo Jesús, el verso 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que si tú no naces de nuevo, si tú no eres una nueva criatura, si tú no vuelves a nacer en Cristo, no puedes ver el reino de Dios. El verso 4, y Nicodemo le respondió, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo voy a nacer de nuevo? Tú esta mañana te puedes estar preguntando en tu casa, ¿cómo puede ser de que yo nazca de nuevo? ¿Cómo puede ser que mi carácter se cambie, que mis gustos cambien, que mi estilo de vida cambie, que mi personalidad cambie? ¿Cómo puede ser? En Cristo, en Cristo. Jesús le dice en el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacer de nuevo en el Espíritu. ¿De qué me está hablando Dios? Recuerdo que hacía muchísimos años que yo leía la Biblia. Muchísimos años que hablaba acerca de Dios. Y muchísimos años que trataba de vivir la vida de Dios. Por años fui una mujer que buscó la trascendencia. Fui una mujer que trató de tener metas. Fui una mujer que traté siempre de autosuperarme. Y una meta siguió a la otra y la otra siguió a la otra. Entonces yo lo que hacía era que venía la idea de cuál iba a ser la próxima meta. Entonces me ponía de rodillas, oraba a Dios y le pedía al Señor que me ayudara a cumplir esa meta, teniendo entendido que esa meta era una meta que yo la iba a usar para Él, para Dios. Pero llegó un día en mi vida, llegó un tiempo en mi vida, que parece que el Señor dijo, ajá, ¿cumpliste con todas tus metas? ¿Terminaste con todos tus planes? Ahora entonces voy a empezar yo. Ahora entonces me toca a mí. Yo creía que ya había llegado a cumplir todas mis metas. Yo creía que ya había cumplido todos los propósitos de la vida. Mis hijos se habían criado,
había estudiado un montón, ya estaba bien en la vida, pensé que ya había cumplido todas mis metas. Cuando pensé que había cumplido todas mis metas, cuando creí que había trascendido de acuerdo a mi poca experiencia, mi poca mente de ser humano, ahí entonces viene Dios, a través de las pruebas, a través del dolor, a través de la angustia, a hacerme ver que mi meta todavía no estaba cumplida. A hacerme ver que hay algo más que tú y yo tenemos que trascender. A hacerme ver que las metas nuestras no solo pertenecen a metas en el campo humano, no solo son metas pequeñas, no solo son metas de las cosas que tú crees que vienen a tu mente. La meta real es reflejar el carácter de Dios en mi vida. La meta era que yo aprendiera, que entendiera, que tuviera una relación más profunda con Él. La meta era que yo empezara a conocerlo a Él como realmente se conoce a un ser cara a cara, más profundamente a través de su palabra. La meta era que realmente la transformación que ocurriera en mi vida fuera tal que mi carácter cambiara. Por aquel tiempo, me acuerdo un día que estaba leyendo algo cristiano y leo acerca de la altivez. Yo nunca me creí altiva, nunca pensé que fuese altiva. Entonces leo acerca de la altivez y de golpe el Espíritu de Dios me impresiona de que yo era una persona altiva, creyendo de que era una persona humilde. Y esto no terminó allí. Otro día el Espíritu de Dios me hace ver, me hace entender de que yo tenía problemas con el enojo. Y yo no lo sabía. Yo pensé que no tenía problemas con el enojo. Y poco a poco, buscando de Dios, como les dije ayer, en mis madrugadas, en el silencio de tu hogar, cuando tus hijos están dormidos, cuando tu esposo todavía no se ha levantado, cuando nadie te moleste. En esas horas del silencio son las horas que el Espíritu de Dios quiere usar en ti, mujer, para empezar a hacerte ver que hay algo más que tú necesitas. Necesitas una trascendencia espiritual que nosotras no la podemos llegar a ver mientras estamos ocupadas cada día en el trabajo, en la limpieza, en el lavado de los platos, en los niños en las tareas, en llevar a los chicos a la escuela, en traerlos de la escuela, en cocinar para el esposo, en revolver el arroz, en planchar, en lavar, en tener la casa terminada, en trabajar. Tantas cosas que nosotras tenemos que hacer. La mujer del siglo XXI trabaja en demasía. La mujer del siglo XXI tiene que trabajar al lado de su esposo. La mujer del siglo XXI no tiene tiempo para nada. La mujer del siglo XXI no tiene tiempo para su Dios. No tiene tiempo para ella. Nosotras, las mujeres del siglo XXI, nos hemos buscado metas. Y son muy buenas las metas que nos buscamos. Queremos tener mejores hijos, mejores matrimonios, mejores esposos, mejor. Pero la meta todavía continúa aquí. No nos damos cuenta que la cuestión tiene que ser revertida. Que todo nuestro hogar gira alrededor a nosotras. Que si nosotras tenemos el Espíritu de Dios, el espíritu del hogar trasciende. Que si nosotras tenemos la paz de Cristo, el espíritu del hogar es diferente. Que si nosotras buscamos a Dios de madrugada, cuando nuestro esposo se levanta, cuando nuestros hijos se levantan, el espíritu de esa mujer es un espíritu que realmente reposa el Espíritu de Dios. Una mujer así es una mujer que comienza a entender la trascendencia. Es una mujer que comienza a saber lo que significa ser una nueva criatura.
A nosotros las mujeres nos encanta cambiar. Nos encanta cambiar de peinado, ponernos ropa linda. Nos gusta siempre estar cambiando. Cambiamos los muebles de nuestro hogar si podemos, si no cambiamos la manera como están los muebles. Siempre nos gusta tener un toque diferente en nosotras, en nuestros hijos, en nuestro hogar. Muy bien, el toque realmente que Dios te quiere dar a ti y me quiere dar a mí es a través de la transformación de llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. En Efesios, vamos a verlos a esto en la Biblia, vamos a comprobarlo con la Biblia. En Efesios, capítulo 1, el verso 19 y 20, la palabra de Dios nos dice, ¿y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando desde los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales? Tú y yo, mujer del siglo XXI, llena de trabajo, llena de preocupación, llena de cosas que tenemos que hacer, con un nivel alto de estrés, con un nivel alto de ansiedades, con niveles altos de depresión, con problemas de toda clase. Tú y yo necesitamos realmente un poder sobrenatural, un poder más allá de tus fuerzas y las mías. Un poder realmente que trabaje en lo profundo de tu persona y de mi persona para llegar a ser nuevas criaturas, nuevas mujeres, mujeres más tranquilas, mujeres más reposadas, mujeres con nuevas maneras de pensar, mujeres con nuevas maneras de sentir, mujeres no atadas a lo que dicta una cultura del hoy, sino atadas por el poder del Espíritu de Dios a qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios está buscando en este mundo hoy. Dios está buscando mujeres que se comprometan. Dios está necesitando de mujeres diferentes. Hay hogares que se están destruyendo, hay hijos que están en droga, en alcohol, en tantas cosas. Hay esposos que están también destruyéndose. Dios necesita de mujeres, mujeres que tengan un sentido alto de qué significa trascender. Mujeres que busquen más que una educación. Mujeres que busquen más que tener una mejor casa. Mujeres que busquen más allá que tener un mejor carro. Mujeres que busquen más allá que tener hijos educados. Mujeres que busquen más allá de tener una buena ropa, una hermosa cara y un buen peinado. Mujeres que trasciendan. Mujeres que entiendan que Dios quiere poner en ti su imagen nuevamente. Porque ese Dios no ha muerto. Ese Dios es el mismo hoy. Y ese Dios que trabajó para hacer a Eva es el Dios que trabaja para hacerte nuevamente hoy a ti. La mismo poder, la misma fortaleza, la misma energía divina que Dios necesitó para hacer el mundo, para crear al ser humano, para crear esa mujer llamada Eva, es la misma energía que hoy en Cristo, por Cristo, está dispuesto a invertir a través del trabajo del Espíritu Santo para hacerte a ti una nueva criatura, para cambiarte y para transformarte. Y yo no te estoy hablando de cosas intelectuales. Yo no te estoy diciendo esto porque lo leí en un libro. Yo te estoy diciendo mi propia experiencia, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy caminando, lo que estoy recorriendo con Cristo cada madrugada. Si Dios no me hubiera hecho a mí de nuevo, jamás estaría detrás de una cámara de televisión. Nunca me hubiera animado a estar en la televisión, jamás. Pero porque le abrí los portales del alma a Dios.
porque le abrí los portales de mi ser al trabajo del Espíritu Santo, porque estoy permitiendo cada día que el Espíritu trabaje en mí y me transforme para no ser yo, para que mi yo sea roto, para que la luz de Cristo sea reflejada a través de mi ser. En Ezequiel, capítulo 36, la palabra de Dios nos dice claramente allí, Ezequiel 36, versículos 25 al 27, la palabra de Dios dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré una nueva mente, os daré un nuevo corazón. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mujer, esta promesa es para ti. Esta promesa del Espíritu de Dios que capacita, que ayuda, que viene a formar una nueva criatura, es posible porque Cristo ya murió. No mires las luces que te encandilan. No mires las serpientes enredadas en el árbol como miró a Eva. No escuches otras palabras que no vengan de las palabras de Dios. Mira, escucha y atiende a quien debes escuchar. Puesto los ojos en Cristo, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, verso 5, capítulo 12, verso 2, la palabra de Dios dice así. Hebreos capítulo 12, verso 2. Verso 1 vamos a leer primero. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en Colosenses capítulo 9, el verso 10, la palabra de Dios dice así. Colosenses capítulo 9, verso 10. Capítulo 3, verso 9 y 10. La palabra de Dios dice así. Colosenses capítulo 3, verso 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conforme a la imagen de aquel que te creó, se va renovando, un proceso, un procedimiento, es algo diario. Yo antes, siendo cristiana, leyendo la Biblia, había momentos que estaba espiritualmente muy bien, y había otros momentos que caía. ¿Por qué? Porque me faltaba todavía el llegar a la consistencia. El proceso es consistencia. Día a día, minuto a minuto. Cada día te levantas y te presentas a tu Dios. Como hacía David en Salmos capítulo 5. Él venía cada mañana y se presentaba a su Dios. Hay una palabra aquí que en los minutos que nos queda queremos hablar un poquitito de esa. La palabra es conocimiento. Dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Renovación implica una nueva calidad, implica el desarrollo de un conocimiento. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios en griego y vemos la palabra conocimiento, vemos que la palabra conocimiento dice en realidad epignosis, no gnosis. Gnosis es la palabra normal para conocimiento. Pero aquí, esta palabra conocimiento del griego epignosis quiere decir no que reconoces a Dios,
Tú ya sabes que Dios existe. Hay mucha gente que sabe Dios existe. Yo sé que Dios existe. Eso es reconocer a Dios. Yo reconozco que Dios existe. Hay algo más ahora después del reconocimiento. Es el conocimiento. El conocimiento viene por una exposición experiencial en el cual tú observas un objeto o una cosa o una persona. Entonces este conocimiento, esta epignosis, se refiere a un conocimiento profundo, cabal, que llega a través de la observación de la persona de Cristo Jesús. No solo reconoces que Dios existe, sino que cada día te expones a ese Cristo. Cada día te expones a la cruz. Cada día te levantas de tu cama, te vas y te presentas delante de tu Creador. Te estás exponiendo cada día. Cada día buscas de Dios. Y en ese andar de la vida, día a día, te vas exponiendo a este conocimiento. Estás con tu mente puesta, los ojos en Cristo, y entonces de esa manera vas siendo transformada día a día. Esa transformación es diaria. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18, nos habla mejor de esa transformación que se va produciendo al adquirir esa experiencia con Dios. Ya no es algo intelectual. Yo sabía que Dios existía, yo sabía que Dios me amaba, yo sabía que Dios me había creado, pero sin embargo, yo no había tenido una experiencia profunda, cabal, llena, total con Cristo Jesús. En 2 de Corintios, el capítulo 3, el verso 18, por lo tanto, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La pregunta es para ti, oyente, mujer, dama, esposa, niña, madre, soltera, abuela, no importa la edad que tengas, eres mujer. No importa la condición económica, eres mujer. No importa el país donde vives, eres mujer. No importa la religión que tengas, eres mujer. No importa nada, porque en Cristo Jesús no hay barreras. No existe hombre, mujer, no existe griego y hebreo, no existen barreras culturales, no existe edad, no existe nada. Dios es uno solo para todos. La pregunta es, ¿quieres tú ser una mujer que se proyecte con el poder de Dios para que ese poder entre profundamente en tu ser, te transforme a ti, cambie tu carácter, cambie las luchas, cambies tus debilidades, que Dios te muestre como me ha mostrado a mí, como me sigue mostrando tantas debilidades, pero alabado sea Dios, porque Él vino para lo débil de este mundo. Alabado sea el Señor por nuestras debilidades, porque en ellas Cristo puede trabajar. ¿Quieres tú realmente ser cambiada por ese Espíritu de Dios? ¿Quieres poner esas debilidades en los pies de la cruz? ¿Quieres llegar a trascender? ¿Llegar a ser la princesa del cielo con un carácter santo, puro y noble? Yo quería en esta mañana, queríamos tener una oración especial por toda aquella mujer que en este momento está mirando este programa y ha sentido que de alguna manera el Espíritu de Dios la está llamando para algún cambio, para hacer alguna reforma en su vida, para tomar alguna decisión, para algún detalle de la vida que ella necesita ayuda. Y si el Espíritu de Dios en esta hora te llama, vamos a hacer una corta oración contigo. Querido Dios, allí están detrás de las cámaras. No sabemos quién, pero tú la conoces. Tú conoces esa mujer. Tú la formaste. Tú la hiciste. Tú la creaste. Tú quieres que ella refleje tu imagen. Tú quieres que ella trascienda. Tú quieres abrirle los portales del cielo y ella entrar como una princesa tuya
al cielo. Oh Dios mío, mande sus santos ángeles y su Santo Espíritu con estas mujeres, para que por su gracia puedan recibir la transformación que su mente, que su espíritu está pidiendo. Por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, porque tenemos un Jesús, porque tenemos un Dios, porque tenemos alguien que ilumina nuestra mente. Querida mujer, no te detengas en la lucha de esta vida. No dejes que nadie te quite la corona de la vida. No dejes que nadie ponga otros valores en tu mente. Anda por los valores que Dios, el que te creó, el que te formó, puso en ti. Sigue esos valores. Sigue al Espíritu de Dios. Sé una luz en tu hogar, en la oficina donde trabajas, en las personas con quienes te relacionas. Sé una luz con tu madre, con tu padre, con tu esposo, con tus amistades. Dios necesita de mujeres que sean luz. Luz de este mundo, luz para el universo, porque Jesús vino a morir también por las mujeres. Mañana vamos a ver en nuestro programa cuánto Dios tiene reservado para la mujer, cuánto Dios ama a la mujer y cuánto Dios quiere que la mujer trascienda. Nosotras, las mujeres, tenemos un lugar en la viña del Señor. Nuestras casas son iglesias pequeñas, nuestros hijos son herencia de Dios, nuestros esposos son herencia del Creador. Las personas con quienes nos relacionamos son personas que Dios pone a nuestra disposición para que nosotras sigamos transmitiendo en cada momento con nuestro ser, con nuestra vida, la imagen de Él. Dios te bendiga. Amén.